¿Qué tal, amigos? En esta ocasión vamos a hacer un recuento histórico sobre algunos acontecimientos que prepararon o allanaron el camino para lo que está sucediendo ahora y que acapara la atención mundial como la noticia a la que más se le está dando seguimiento dentro de la agenda internacional, que es este conflicto que se ha agudizado entre Rusia y Ucrania. Hay muchos antecedentes. Vamos a tocar algunos, simplemente para que ustedes tengan esos datos. Aquí en nuestra página, que ustedes están viendo aquí en pantalla, en el 2014, es decir, hace 8 años, yo realicé una serie de artículos para explicar lo que en ese momento estaba sucediendo, recordando que el presidente en Estados Unidos en ese momento era Barack Obama y tenía como vicepresidente a Joe Biden, que es el actual presidente, aunque haya llegado a la silla de manera tramposa, como ya lo sabemos y lo hemos documentado ampliamente, pero en los hechos pues actualmente es el presidente de Estados Unidos. Entonces, en ese momento, en el 2014, escribió una serie de artículos porque se dio un fenómeno donde se le invitó de parte de la Unión Europea a Ucrania a integrarse como parte de la zona euro, pero además, y más grave aún para Rusia, fue que lo invitaron a sumarse a la OTAN. En ese momento había un presidente en Ucrania que era pues muy, vamos a llamarlo así, como pro-Rusia, y ese presidente pues terminó cayendo, se le destituyó y subió otro en su lugar, que fue el que empezó a tensar la situación. Después vino la adhesión de parte de la península de Crimea, o sea que Rusia la toma, diciendo y arguyendo en ese momento Putin que Crimea había sido un regalo en el tiempo de la Unión Soviética con Stalin, se le había dado como regalo a Ucrania, pero que realmente siempre había sido un territorio ruso, además de que pues históricamente la población de esta península pues ha hablado ruso y se identifican culturalmente con Rusia. Bueno, eso desató también pues muchísimas críticas y presiones y todo eso. Obama lo que quería era desatar una guerra con Rusia en ese momento, pero Rusia supo manejar muy bien la situación para no caer en las trampas que le estaba teniendo el gobierno de Obama. Estos son algunos de los antecedentes, pero hay más y ahorita vamos a repasar. Yo los invito a que en esta página que ustedes están viendo en nuestra pantalla, entren y de nuestro archivo histórico pues revisen los temas o pongan en el buscador la palabra Ucrania y pues allá aparecerán estos artículos que les he comentado que yo escribí en el 2014 y que les pueden ayudar a ampliar un poco más esto que está sucediendo actualmente. Entonces vamos a repasar algunas de las bueno, eso fue como el contexto de lo que les estoy comentando. A Ucrania se le invita a que forme parte de la OTAN, evidentemente siendo una amenaza directa contra Rusia, porque es el equivalente, como lo mencionaba yo en mi artículo, que pues Rusia pusiera bases militares en México, por ejemplo, o lo que desató la crisis de los misiles. Ustedes lo recordarán allá en los principios de los 60, en tiempos de la presidencia de John F. Kennedy, con Nikita Khrushchev, que estaba al frente de la Unión Soviética, cuando intentaron poner bases y misiles en Cuba. Hacer esto, de hecho de integrar o anexar a Ucrania a la OTAN, pues era un desafío directo contra Rusia, que obviamente Rusia no lo aceptó. Igual que cuando se le invita a formar parte de la Unión Europea. Rusia pues le hizo ver a Ucrania que no debería de seguir ese juego y eso desató una serie de conflictos regionales y revoluciones de color que se les llamaban, con la intención de desestabilizar al gobierno, al poder y golpear de una forma geopolítica a Rusia. Pero hay un dato interesante que ha surgido a raíz de toda esta situación que se volvió a activar, que es un dato que además poca gente lo sabe. Otro de esos antecedentes que se dieron en el 2014, que es importante que ustedes sepan, es que el hijo de Joe Biden, el actual presidente, en ese momento, estamos hablando del 2014, fue nombrado director de la mayor empresa de gas, de la mayor empresa privada de gas de Ucrania, lo cual también eso era una amenaza directa contra Rusia. Ustedes saben que Rusia es un gran exportador principal, casi es el principal exportador de gas a toda la Unión Europea y aparte de Asia. Entonces el hecho de que los enemigos, porque en ese momento Obama y Biden eran los enemigos como lo son ahora de Putin y de Rusia, tomaran el control estratégico del gas en Ucrania también era una amenaza muy grande. Esta es una nota que me encontré y que quiero
darles un pequeño vistazo para que la tengan, porque es muy importante. Es del 2014, es de mayo del 2014, que más o menos es el tiempo de los artículos que yo escribí, es decir, estamos hablando de hace 8 años. Entonces, esto que les voy a leer es una nota de hace 8 años, pero vean la importancia que tiene ahorita. El abogado Hunter Biden, hijo del vicepresidente en ese momento de Estados Unidos, fue nombrado miembro del Consejo de Administración de la mayor empresa privada de petróleo y gas de Ucrania, llamada Burisma Holdings. La Casa Blanca asegura que el nombramiento de un ciudadano privado no interfiere con su política. El hecho de que Hunter trabaje en esa empresa y en ese sector no significa ningún apoyo de la administración, según dijo el portavoz del presidente Obama. Estamos hablando de hace 8 años. Burisma opera en Ucrania desde el 2002 y tiene acuerdos con compañías públicas. Su sede legal está en Chipre, uno de los lugares donde es un paraíso fiscal donde se lava dinero. Hunter Biden es ahora uno de los 4 directores de la empresa y se encarga del equipo legal, según un comunicado. Según él decía o justificaba que gracias a que él iba a sumarse, se iban a generar grandes fuentes de trabajo para Ucrania. Iba a llevar innovación por su experiencia en transparencia y responsabilidad corporativa. La realidad es que pues era una operación geopolítica para tomar el control estratégico de uno de los productos en base a los cuales se mueve pues mucha de la economía, ¿no? Y de la industria. El trabajo del hijo del vicepresidente causó problemas de imagen al candidato en ese tiempo, Barack Obama, cuando quiso reelegirse y cuando se lanzó primero en el 2008. Justo cuando el actual presidente, en ese momento Obama, eligió a Biden como compañero de fórmula. En ese momento se descubrió que Hunter había trabajado para una empresa de tarjetas de crédito que presionaba al Congreso para que aprobara una ley para limitar las posibilidades de quiebra de los individuos. Su padre apoyó la legislación en el Senado. Recuerden que Biden fue más de 40 años senador en Estados Unidos. Sus relaciones y posibles conflictos de interés con los grupos de presión lo obligaron a dejar la empresa de consultoría en Washington. Entonces también se enfrentó con antiguos socios por un supuesto fraude de inversión de fondos. O sea, es una fichita, pero obviamente es la escuela de su papá. Él no se ha movido solo ni ha caído en estos campos de la delincuencia por su cuenta, sino ha seguido el camino trazado por su padre. En ese momento la nota decía que Hunter Biden trabajaba como abogado en un bufete de Nueva York y daba clases en la Universidad de Georgetown en Washington y participaba en campañas contra el hambre. También ha vuelto a la consultoría en empresas especializadas en infraestructura y energía. Bueno, esto es parte de los antecedentes que yo quería comentarles en este video, porque es importante tener como ese contexto para más o menos ir entendiendo y atando cabos. Ustedes saben, yo lo he dicho en algunos videos, que en el 2016, en la campaña presidencial en la que salió triunfador Donald Trump, una de las prioridades de Hillary Clinton era precisamente, si llegaba a la presidencia, desatar la Tercera Guerra Mundial contra Rusia a partir de enero del 2017, es decir, en cuanto tomara posesión del cargo. Esto se retrasó porque ya venía sonando los tambores de la guerra, nada más no le alcanzó el tiempo a Obama y además pues Putin fue muy hábil para evitar caer en esa trampa. Y Hillary Clinton estaba comprometida totalmente con el partido de la guerra para desatar este conflicto, el cual quedó inactivo o desactivado, como lo quieran llamar, durante 4 años, que fue el periodo que gobernó Donald Trump. Pero a partir de hace un año, de 2021, cuando llega nuevamente el equipo de Obama a gobernar Estados Unidos, se reactiva toda esa agenda de destrucción y de maldad que había echado a andar durante 8 años Obama. Uno de esos puntos en conflicto era precisamente el de desatar una guerra contra Rusia. Ahora se está incentivando nuevamente ese conflicto de Rusia contra Ucrania con la idea de hacer que Rusia sea la que muerde el anzuelo y caiga en la trampa geopolítica que se le ha tendido de parte de la OTAN y de Estados Unidos para echarle la culpa, igual que se hizo en el tiempo previo a la Segunda Guerra Mundial, cuando le dieron margen de maniobra a Alemania, donde le manifestaron su beneplácito Francia e Inglaterra de que podía anexarse o invadir, como lo quieran llamar, a Austria y a Polonia, que supuestamente cuando entran a Polonia es cuando deciden declararle la guerra con la intención de hacerlo pasar como que él había sido, o sea, Alemania, quien había provocado este conflicto, cuando pues no estaba en los planes de Alemania desatar una guerra mundial y menos contra las principales potencias europeas. Entonces, bueno, ya vimos cómo juegan estas cartas y Putin lo sabe muy bien y por eso no ha querido morder el anzuelo. Hay otra nota también interesante de un medio ruso
que se llama Rusia Beyond the Headlines, es decir, Rusia más allá de los titulares. Es una agencia pues, de inteligencia y de información y de noticias rusa que tiene una larga historia, se ha ido transformando de nombre y sacan, digamos, la postura generalmente del gobierno o de una parte del gobierno ruso. No necesariamente es gente que esté totalmente de acuerdo con Putin en todo. O sea, es importante tener esto en mente. Pero ellos hicieron un análisis, es un estudio que se hizo en el 2016, ya cuando había ganado Trump y que ellos todavía no sabían realmente hacia dónde se iba a mover Donald Trump, pero presentaron como un cuadro de proyección al futuro de 4 posibles escenarios que podían desatar una guerra entre Estados Unidos contra Rusia. Esto estamos hablando de la parte o de la opinión o el punto de vista ruso. Y vamos a darle un repaso a este artículo del 2016, finales del 2016, principios del 17, es decir, hace 5 años, porque es muy importante no perder de vista que varias de estas proyecciones, pues quedaron, como les mencionaba hace un momento, detenidas o congeladas y ahora se están reactivando. Por eso es importante volver a leerlo, porque ellos ya preveían cosas que ahora seguramente nos va a tocar ver en los próximos días o semanas. Este artículo, repito, es del 2016, finales del 2016, y mencionaba que el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, acuérdense que este es un organismo fundado por los Rockefeller y que no es parte del gobierno, es una ONG, pues realmente es quien determina la política exterior de Estados Unidos, aunque sea un fondo privado, pero desde hace de hace varias décadas, ha sido este Consejo de Relaciones Exteriores quien le ha ido marcando la agenda a Estados Unidos. El Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos ha publicado un informe titulado Las principales amenazas que hay que seguir de cerca en 2017. Este Consejo de Relaciones Exteriores es, como dije, la voz y el criterio y pensamiento de este grupo controlado por los Rockefeller, que estaba totalmente en contra o en gran medida de Trump y que su candidata era Hillary Clinton. Este artículo hay que verlo desde la óptica que lo escribían en Rusia, pero diciéndole, como quien dice a Trump, esto es lo que dicen en tu país de lo que pudiera suceder para tomar precauciones. O sea, hay que enfocarlo desde la óptica de la inteligencia, cómo se manejó este artículo. Por eso es importante verlo. No es una nota de noticias. Lo voy a repetir otra vez esta parte. El Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos ha publicado un informe titulado Las principales amenazas que hay que seguir de cerca en 2017. El posible conflicto entre Rusia y la OTAN figura en primer lugar de la categoría de amenazas cuya influencia, según los expertos, es alta y su probabilidad moderada. En el documento se hace referencia a la confrontación militar intencionada o no premeditada que podría provocar el comportamiento agresivo de Rusia en territorio de Europa del Este. Lo voy a repetir este párrafo. En el documento se hace referencia a la confrontación militar intencionada o no premeditada. Esto es muy importante porque estamos hablando de este escenario que yo les dije, donde Rusia no necesariamente esté con la intención de desatar una guerra, como era el caso de Alemania, pero que se le orille o se le engañe para que un acto, quizá político, o un posicionamiento militar se considere como un acto de guerra y de ahí se le eche la culpa para tener el pretexto de abrir una tercera guerra mundial. Los expertos rusos comentan a este medio, Rusia Beyond the Headlines, cómo podría desarrollarse este conflicto y cuáles pueden ser las causas de la confrontación entre Moscú y la alianza. Es decir, ahora ellos, los rusos, le responden a este documento del Consejo de Relaciones Exteriores para decir, esto es nuestra óptica, nuestra operación. El número 1 es operaciones militares en el Mar Báltico. Según señalan los analistas rusos, el conflicto en Europa del Este es el más probable, ya que es en este territorio donde están desplegadas las tropas de la OTAN. La alianza ha tomado recientemente la decisión de enviar a los países de la región nuevos contingentes militares. Según declaraba a este medio ruso un empleado del programa Cuestiones de la No Proliferación del Centro Carnegie de Moscú. Es una asociación de Estados Unidos, pero que está en Moscú, o sea, tiene una sucursal o una representación en Moscú. Estando desplegadas una cerca de la otra, las Fuerzas Armadas podrían entrar en conflicto a causa de un error o como resultado de una provocación, exactamente lo que les estaba diciendo. Según el experto, en este caso no hay que descartar una escalada del conflicto similar a la que se exponía
en un polémico programa de la BBC. Según tras la entrada de las tropas rusas en Letonia, Occidente debería plantearse el uso de armas nucleares. Aunque este escenario no es improbable, sí es extremadamente dudoso, ya que nadie, ni Occidente ni Rusia, desea una guerra en Europa. Estamos hablando de hace 5 años, estamos hablando de lo que decían los rusos, no necesariamente la opinión de los americanos, que ahorita el partido de la guerra está enfocado a desatar una guerra que necesariamente va a ser nuclear. Al mismo tiempo, según Alexei Fenenko, investigador del Instituto de Seguridad Mundial de la Academia Rusa de Ciencias, únicamente es posible plantearse la entrada de tropas rusas en países del Báltico. En un caso, la respuesta de Rusia solamente podría darse como una respuesta de Rusia a un intento de las tropas de la OTAN de bloquear Kaliningrado, un enclave ruso en el Báltico. El segundo escenario sería enfrentamiento entre las tropas de Rusia y la OTAN en Siria. Siria podría convertirse en otra superficie en la que podría desarrollarse un conflicto entre Moscú y la OTAN. El empeoramiento de la situación en Siria es posible si los países de Occidente, debido a la amenaza por parte de las fuerzas del presidente Bashar al-Assad, inician una operación militar contra las tropas del gobierno sirio. En ese caso, también sería probable que se produjera un choque armado contra las tropas rusas que apoyan a las unidades de Assad, según opinan los analistas. Sin embargo, según señala Anatoly Tsiganok, experto militar y profesor de la Facultad de Política Mundial de la Universidad Estatal de Moscú, es muy poco probable que esto suceda durante los próximos meses. Los próximos meses será el 2017. Según el experto, en Estados Unidos el poder pasará a manos de Donald Trump. Estamos hablando de esto, de que iba a tomar el poder. Y la Casa Blanca dejará de preocuparse por Siria, lo cual fue totalmente cierto. Más tarde en el país árabe comenzará la época de las tormentas de arena. Por esta razón, si puede darse algún conflicto, esto no sucederá antes de finales de marzo. Alexander Goltz, experto militar independiente y redactor del portal opositor Revista Diaria, también atribuye el futuro de la situación en Siria al próximo cambio de inquilino en la Casa Blanca. El presidente electo de Estados Unidos ha declarado su intención de revisar los enfoques del país en materia de política exterior, por lo que ahora es difícil prever sus próximos pasos. Bueno, eso era lo que ellos tenían como un poco de incertidumbre, pero se cumplió lo que dijeron, porque efectivamente pues Trump ustedes saben que no desató ni participó en ningún conflicto armado en ninguna parte del mundo, detuvo y trajo de regreso a las tropas norteamericanas que estaban en operaciones. Y en la cuestión de Siria, pues también permitió que Rusia, pues tomara el banderín del triunfo, ¿no?, en este conflicto que enfrentó a Obama con Putin desde el 2013 al 2016 básicamente. Las razones políticas también son relevantes en este sentido. Los países occidentales miembros del formato de Normandía, es decir, Alemania y Francia, próximamente celebrarán elecciones 2017. En estas condiciones, ninguno de estos países está interesado en que el conflicto ucraniano empeore ni que surjan nuevos problemas en Rusia. Y finalmente, el cuarto escenario que trata este artículo, que repito, fue redactado por los analistas de inteligencia de Rusia, reflejando su opinión y tratando de alertar al presidente Trump en ese momento, que iba a tomar el control de Estados Unidos, para que no cayera en la trampa del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. El cuarto escenario es un ciberataque. Los expertos aseguran que las armas en el ciberespacio son una fuente de conflicto. Últimamente Estados Unidos ha acusado a Moscú de la intrusión de hackers rusos en las elecciones estadounidenses. Ustedes saben ese conflicto por el cual le iban a hacer un juicio. De hecho, quisieron llevar a juicio a Donald Trump porque supuestamente había sido ayudado por hackers rusos en cuestión de la elección del 2016. Y yo creo que sí hubo pues una mano rusa que ayudó en cierto aspecto en las elecciones, pero no como lo manejó siempre los opositores del Partido Demócrata contra Trump. La ayuda rusa básicamente fue sí un hackeo de las computadoras del Departamento de Estado y de la secretaria de Estado, que era Hillary Clinton y que después fue la candidata, gracias a lo cual se pudo tener acceso a todos los correos que ustedes saben que después se convirtieron en un escándalo gigantesco con su jefe de campaña, Podesta, y que salió a la luz todo este grupo terriblemente oscuro de gente que orbitaba en torno a Epstein y todas las cosas que después supimos. Bueno, pues esos escándalos, esa información, parece que sí la hackearon los rusos y se la hicieron llegar a la inteligencia norteamericana diciéndoles: si ustedes no hacen público esto, nosotros lo vamos a hacer público. Entonces era un mayor escándalo que los rusos habían tenido acceso a información de seguridad ultra protegida de la secretaria de Estado
y entonces prefirieron, pues para tratar de ocultar este escándalo, hacerlo pasar como que gente de dentro del Departamento de Estado y de la CIA y otros organismos de inteligencia norteamericano habían sido los que habían hackeado y dado a la luz esta información que evidentemente sí acabó afectando y descarrilando la candidatura de Hillary Clinton. Por eso este punto es importante. Quería simplemente hacer este apunte. Según un experto en cuestiones cibernéticas, la escalada de la tensión entre Rusia y algunos de los países de la OTAN en el ciberespacio es perfectamente probable. El experto recuerda que para la India y Pakistán los ciberataques se han convertido en una parte más del conflicto existente entre ambos. Estamos hablando, repito, de hace 5 años. Sin embargo, por ahora no queda claro qué debe entenderse por ciberagresión y qué medidas podría tomar el país que sufre este tipo de ataques. Es posible que si se produce un ciberataque en una central nuclear o en infraestructuras de transporte, esto pueda dar lugar al inicio de una operación militar en toda regla. Bueno, ahí termina el artículo, pero es muy importante porque yo ya he comentado en algunos videos, incluso cuando hablamos de este posible y probable mega apagón que no sucedió el año pasado, pero no ha dejado de ser una amenaza que pueda pasar, con el pretexto de que si hay una guerra mundial, una guerra nuclear, se puede hacer un gran apagón y un gran reseteo del sistema con la intención de desconectar precisamente a sus enemigos para que no haya un ataque cibernético contra pues, los controladores de las armas nucleares o de lo que sea, ¿no? Entonces es un escenario que es probable y de hecho se va a dar cuando se agudice la situación del conflicto de Rusia contra la OTAN y Estados Unidos. Esto va a ser uno de los escenarios que se van a querer explotar. Bueno, hasta aquí quiero dejar este video. Quería simplemente presentarles algunos antecedentes de cómo hemos llegado a este escenario actual en el 2022 de un posible conflicto de Rusia con Ucrania, y voy a hacer una serie de videos posteriores y los estarán viendo en los siguientes días sobre actualización y la postura ya ahorita en enero de 2022 de Rusia, de la OTAN y de Estados Unidos, y cómo han cruzado amenazas y se han dicho cosas. A lo mejor es información que ustedes ya han visto. Si ustedes están suscritos a nuestro servicio de información estratégica, seguramente ya lo habrán leído, pero si no es así, pues aquí se van a enterar de varias cosas. Entonces los invito a que estén al pendiente de los siguientes videos que vamos a estar subiendo. Estamos tratando de subir videos todos los días de diferentes temas, y esta serie de videos de Rusia quizá no los vamos a subir todos seguidos uno tras otro, sino vamos a ir intercalándolo con otros temas también de interés general que vale la pena estarle dando seguimiento para que ustedes pues tengan una visión más amplia de todo lo que está moviéndose en México, en el mundo, en la iglesia y bueno, pues en la economía, etcétera, ¿no? Que es a lo que nosotros nos hemos enfocado como plataforma desde hace ya más de 8 años. Como siempre, los invito a que, si no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que cada día que estamos subiendo videos pues les estén llegando los recordatorios. Normalmente lo estamos programando para que tengan más tiempo de saber cuál es el tema que vamos a subir y estén al pendiente. Y aquí en la descripción del video también van a encontrar los formatos en los cuales ustedes nos pueden apoyar económicamente para poder continuar con esta labor, que se sostiene básicamente y únicamente por el apoyo solidario de gente de buena fe que confía, que cree en nuestra labor y que, bueno, sabe y que lo necesitamos para poder seguirla realizando. También los invitamos a que entren a nuestra página de internet que han visto aquí en la pantalla a lo largo del video, y busquen el material que les he comentado y se suscriban a nuestros servicios informativos. Les agradezco como siempre el favor de su atención y espero verlos pronto en un siguiente video.